El pecado que vamos a ver en el día de hoy es entonces la ira. La ira. Sinónimos de ira, por favor, escriba ahí en sus apuntes. Ira tiene como sinónimos bíblicos la rabia, el enojo, indignación. Otro sinónimo de ira es dolor. Sí, dolor. Furia. Cólera. Aquí hay otra palabra bíblica que es hiel de amargura, con H-I-L. Hiel de amargura. Hiel de amargura. Otro sinónimo es ponzoñosa. Ponzoñosa. Ponzoñosa viene de veneno, de algo que infecta, de algo que irrita. Veneno también es un sinónimo bíblico de ira, veneno. Luego vamos a explicar por qué, hermano. Usted escriba simplemente, por favor. El siguiente es resentimiento. Resentimiento. Otro sinónimo de la ira es ardor. Ardor. Otro sinónimo de ira en la Biblia es enardecer. Enardecer. Y por último, uno de los sinónimos de ira en la Biblia es celos. Celos. Celos humanos. El celo de la mujer por el esposo, por la pareja. El celo es también un sinónimo de ira. Lleva a la ira. La palabra ira en la Biblia viene de la palabra orge. Escríbalo allí para que después en casa pueda estudiar. Orge, que significa enojo. Enojo. Orge. Esto lo encontramos nosotros en Lucas capítulo 21, versículo 3. Lucas capítulo 21, versículo 3. Solamente escríbalo para que después en casa lo pueda leer. Romanos 4:15. Romanos 4:15. Y Efesios 2:3. Efesios 2:3. Déjeme darle los principios bíblicos, luego entramos de inmediato con el tema, por favor. Para los que están por primera vez, más o menos este es el sistema. Nosotros damos los fundamentos bíblicos, la cita, todo esto, para que así después podamos entrar de lleno al tema. Tumos es otra palabra que significa ira. T-H-U-M-O-S. En el griego bíblico es tumos. Después les voy a explicar por qué razón estas palabras son importantes. Tumos, que significa ira desatada. Ira desatada. Algo que se inflama, algo que se enciende, se prende rápidamente y también se apaga pronto. Esta ira tumos es diferente a la ira orge. La ira orge tiene un carácter más duradero. Es esa ira constante que está en el ser humano, ese resentimiento, ese enojo, esa amargura que está allí, que no es como la ira tumos. La ira tumos es cuando la persona pierde sus cabales. Llega un momento en que lo colman y estalla en ira, en cólera. Esa ira tumos no es tan duradera porque la persona cuando le da los 5 minutos, como se dice vulgarmente, le dan los 5 minutos, déjala grande, pero después se arrepiente de haber hecho eso y dice, debería haberme mordido la lengua, debería haber contado hasta 10, pero ya no lo hizo y simplemente dejó la grande, dejó la escoba. Dicen por allí que los calladitos, la gente que es más calladita, que es más introvertida, ¿cierto?, que es más silenciosa, llega un momento en que lo cansan, lo aburren y esa persona estalla en una ira tumos y explota y es irreconocible. ¿Estamos acá, hermano? El ira tumos es una persona que explota en ira, que salta y que no se le puede reconocer y uno dice, el hermano, y eso que este era calladito. Pero cuando se enoja, se enoja. Esa es la ira tumos. La ira orge es una ira más de adentro, es estar como se dice en buen chileno, es ser amalditado, así una persona que siempre está con esa basura adentro, ese odio, ese rencor en contra de alguien. Por eso de ahí viene el orge, viene de una palabra que significa mucho y dolerse, es decir, que una persona que mucho se duele, que mucho está sintiendo. ¿Sabe de dónde viene la ira orge? Viene también de
la fermentación del vino. Como el vino está allí en barriles, usted sabe, ¿cierto? Lo ponen allí, lo dejan que fermente. Eso pasa con el tiempo. Con el tiempo va creando unas bacterias y es así, es como una infección que se le crea encima. Y eso hace que el vino se fermente y pueda ser alcohólico y que pueda emborrachar. De esa misma forma es la ira orgie, es una ira que está en acumulación, que la gente la tiene allá adentro, esa rabia, y la está fermentando. Y va a llegar un momento en que esa fermentación va a emborrachar su sentimiento y le va a hacer actuar de una forma determinada. Mira, la ira orgie, escriba, la ira orgie normalmente lleva a lo que es un acto de venganza. De venganza. La ira tumos no tanto, la ira tumos es el hombre reacciona y grita y patalea, otros pegan combos, la mujer insulta, sube y baja, pero se le pasa. Pero la ira orgie es peor, porque es una ira que es metódica, que va acumulándose a través del tiempo y normalmente lleva a un acto de venganza. La persona se le hizo algo y quedó tan resentida que no es capaz de perdonar, que no es capaz de soltar eso, y hace que eso vaya fermentando y llega un momento en que actúa, y cuando se le da la oportunidad se venga de esa persona. Y ahí vienen todos los que son los crímenes, los robos, la violencia, creciendo, como se dice. La persona viene y golpea a otra y después vienen los familiares de ese y golpean al otro familiar, y estos nos quedan contentos hasta que matan a uno, y si le mataron a uno el otro van y le matan dos, y al final las familias se matan entre ellos. ¿Lo ha visto usted eso? ¿O estamos hablando de algo que sucede en nuestros países? Aquí mismo en nuestro Renca pasa eso. Gente que se encoleriza, que se enrabia, ¿cierto? Y es capaz de dar muerte a otra gente. La gente cuando entra en estados de ira tumos, cuando entra en este estado de rabia, se ciega. Y si tiene un arma en la mano, un cuchillo, cualquier cosa, es capaz de atacar a alguien y después se arrepiente y dice, ¿qué hice? Cuando se ve con las manos con sangre, ahí la persona dice, ¿qué hice? Y normalmente cuando un padre de familia da muerte a una esposa, a los hijos, porque en un acto de celos, de ira, de rabia, de cólera, ¿cierto? Después viene y recapacita y llora y dice, ¿qué hice? Y llora y se lamenta. Y después viene y él mismo se quita la vida normalmente. Se quitan la vida porque no son capaces de soportar la reacción que tuvieron en ese momento. Hablemos acerca de la ira del hombre, por favor. La ira del hombre. Escriba allí en sus apuntes, la ira humana, la ira del hombre. ¿Cómo es la ira del hombre? La ira del hombre, dice Job capítulo 5, versículo 2, dice, es un hecho que el necio lo mata la ira, y a todos los que codician los mata la envidia. El libro de Proverbios capítulo 6, versículo 34, escríbalo en sus apuntes, dice, los celos despiertan la ira del hombre, y en el día de la venganza, éste no perdona. Los celos son una manifestación de una ira que está allí en el corazón y en la mente de la gente. Los celos son producto de la rabia, de que a nosotros, a la persona que tiene celos, ¿cierto? En algún momento cometieron un acto de abuso contra él o contra ella. Y piensa de que todas las personas que están a su alrededor son iguales. El celo es una obra infructuosa de la carne. El celo es un pecado. Escríbalo. El celo es un pecado. Hay mujeres que dicen, yo soy celosa para la gloria de Dios. No puede ser celosa ni celoso para la gloria de Dios, porque el celo es un pecado. El celo a Dios no le gusta el celo en las mujeres ni en los hombres. Sí, hermanos, que seamos cuidadosos con lo que es nuestro, con lo que el Señor nos ha dado, con nuestra esposa, con nuestros hijos, que tengamos, ¿cierto?, esa relación de cuidado, de respeto, pero no llegar a la celopatía, a los celos, esas mujeres que, esas mujeres que piensan que todos están detrás del marido, ¿ah? Y piensan que todos le quieren robar al marido. Y hablan con el pastor y la pastora y dicen, oiga, ya esta hermana me tiene hasta acá porque mire cómo mira a mi marido. Yo le digo, ¿será tan lindo su marido que se lo quiere codiciar? ¿Ah?
Esos celos, hermano, que la gente viene y dice, pero mira esta cómo te mira. ¿Y por qué te arregláis tanto? ¿Usted ha visto las 42 frases favoritas de una mujer celosa? ¿Ah? Sale en la internet. Normalmente dice, ¿y para qué te arregláis tanto? ¿Para qué te echáis tanta colonia? ¿Ah? O dicen cosas así las celosas. El celo, hermano, es un pecado y es algo que proviene de una ira, de una rabia, de no querer perder algo, ¿cierto? De una inseguridad. Dice el libro de Proverbios 6:34, los celos despiertan la ira del hombre. Hermanos, ojo, mira, tal como la lujuria. ¿Te acuerdas que dijimos que la lujuria estaba, que estas pasiones desordenadas, estos instintos están en nosotros, están allí? Como seres humanos, como raza caída, ¿cierto? Que desde Adán en adelante la lujuria está dentro nuestro, está allí. Solamente que está contenida, que está amarrada a la cruz de Cristo, que nosotros estamos en oración, estamos en ayuno y podemos hacer de que esas pasiones, ¿cierto? Esos deseos de adulterio, de fornicación, estén allí atados a la cruz de Cristo y están bajo nuestros pies. Pero la palabra dice, oren para que no entren en tentación. Es decir que la lujuria, ¿cierto? Está dentro nuestro, es un gen que está allí, al igual que la envidia. Y todos estos 7 pecados están dentro nuestro. En mayor o en menor medida. ¿Estamos acá, hermanos? Amén. En mayor o en menor medida está. La ira también está dentro nuestro. Está allí. Es un gen que está dentro nuestro. Está allí. En algunos está reposando. En algunos está en un estado de latencia. Está allí adormecido. Pero llega el momento en el cual la persona es probada o la persona, el diablo la tienta y la pone en una situación de ira y esa persona reacciona y esa ira incontrolada está dentro de él. Dios nos bendiga. La ira, el enojo. Vamos a darnos cuenta, hermanos, que según la Biblia no todas las iras son pecados. Hay veces que Dios nos permite a nosotros molestarnos, enojarnos por la injusticia, por ejemplo. Por el pecado, por las cosas que a Dios le desagradan. Dios permite que nosotros nos molestemos, que dentro nuestro haya una ira que se dice, airaos pero no pequéis, dice la palabra. Enójense pero no pequen, es decir, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir que no estén enojados de por vida, que si se van a enojar, antes que pase el otro día, arréglense, perdonen, suelten eso. Estamos acá, hermano, amén. Proverbios 11:4 dice, de nada sirven las riquezas en el día de la ira, pero la justicia te librará de la muerte. La ira es un problema que afecta sin distinguir condiciones sociales. Seamos pobres o seamos ricos, económicamente hablando, la ira afecta igual. Los crímenes pasionales se cometen tanto en casas de multimillonarios como en casas pobres. En todas partes está presente este pecado. Solo que la persona que vive en justicia, la persona que busca al Señor, en ese momento en que la ira quiera aflorar, va a librarlo de la muerte. ¿Está entendiendo? La persona que internaliza los principios cristianos, en el momento en que esa ira venga, no va a reaccionar como un mundano, no va a reaccionar como una persona de afuera, sino que va a permitir que Dios controle, aplaque esa rabia, esa ira que él tiene. Reacciona de otra manera diferente. Luego nos vamos a dar cuenta por qué, hermano. Avance. Proverbios 15:1. Acá tenemos un dato bíblico para que nosotros seamos un poco más relajados. Hay mucha gente que es muy polvorita, que le dicen una cosa e inmediatamente reacciona. ¿Lo ha visto usted por ahí? Sin querer ofender a nadie, por supuesto. Personas que le dicen una broma, le dicen cualquier cosa e inmediatamente, ¿por qué me molestan a mí? ¿Ah? O si no, el pastor está predicando, está dando la palabra y sale todo enojada, todo enojado. Toda la palabra era para mí, todo lo dijeron para mí, todo lo dice el pastor para mí. Me cargan las palabras, como el pitufo gruñón. ¿Ah? Todo le molesta, la pitufina gruñona, para que no vayan a pensar que estoy pensando en alguien. Amén. Dice Proverbios 15:1.